16 y 17. Lee como sigue. 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Como se dan cuenta, estamos hablando de un evento que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Pero aquí Pablo está tratando de establecer un contraste entre la comunión que nosotros tenemos con el Señor mediante la cena y la comunión que llevaban algunos corintios en que participaban en los festines dedicados a los ídolos. Por lo tanto, como ya le había hecho anteriormente, poniendo de ejemplo al pueblo de Israel, vuelve entonces a poner ejemplo de Israel para que ellos comprendan, ellos entiendan lo que es la cena del Señor. En los sacrificios del Antiguo Testamento, los que comían de lo ofrecido en sacrificio participaban del sacrificio mismo, con lo que no solamente le rendían culto a Dios, sino que también manifestaban su comunión con Dios. Hay unos cuantos términos que luego los vamos a ir discutiendo, como lo es el término comunión, pero ahora mismo no lo vamos a tocar. Para comprender lo que se llamó la Cena del Señor hay que ir entonces al Antiguo Testamento y comprender la fiesta que dio inicio a esto que nosotros llamamos en el Nuevo Testamento la Cena del Señor. Por lo tanto, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12. Perdón, pastor. Ajá. Hasta donde tengo yo por entendido, Ajá. los corintios no creían mucho en la cena. No, los festines, los que Los festines. eran los banquetes Ellos- los que estaban los pendientes. banquetes que ellos estaban, que ellos promulgaban lo que Sí. hacían. Porque lo que les gustaba era el Sí, kichiyaki. el chaki chaki. También. ¿Es correcto? Eso va a decir. Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 1 al 28. Es largo, pero para entenderlo hay que hacerlo así. Leemos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, esto ya nosotros lo conocemos porque lo hemos oído, lo hemos leído, se ha predicado sobre esto, pero siempre es bueno repetir, siempre es bueno recordar por algún detallito que se nos haya escapado. Éxodo 12. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego,
y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré su juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiese leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocatoria, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudados, así extranjero como natural de país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y oró, y los hijos de Israel fueron y hicieron como puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hay muchos detallitos, Pastor, importantes, dígame. entiendo que era un rito que ellos, como podríamos decir, que exigían para que se realizase. Este rito se va a hacer por primera vez aquí. Nunca lo habían hecho. Es por primera vez que lo van a realizar aquí. Es un mandato. ¿Qué cambios se van a ver ahora con los hebreos en lo que leímos? ¿Qué cambios vas a ver en los hebreos de las cosas que leímos en los primeros versículos? Vemos inicialmente que les cambió el calendario. Ese día iba a ser el primer día del año para ellos. Eso era lo primero. Antes empezaban el año
más o menos por septiembre, ahora iban a empezar el año en lo que es marzo y abril. Van a tener un nuevo estilo de compartir, compartir los meses, por eso. También va a ser el comienzo de la nación de Israel. ¿Por qué va a ser el comienzo de la nación de Israel? ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Cuál era el evento importante de la Pascua? La comida. Muy bien, está bien. Este es otro. No, mentira. Pero, ¿qué evento iba a pasar? Esa era la 10ª plaga que iba a atacar a los egipcios. Y van a morir todos los primeros Todos los primogénitos iban a morir, en toda la nación de Egipto. Yo soy 12 menos los que ¿qué? Que pusieran la sangre del cordero frente a la puerta de sus casas. Los dinteles y los postes. Hasta los muñequitos se ven. Ajá, dime. Empecemos, Ajá. en esos meses, empieza la primavera, Ujú, que es donde todo florece. ujú. Después de la primavera empieza el verano, que empieza la sequía, que es donde empieza la escasez. Ujú, Porque eso es así. ajá. Hasta luego. Y en esa escasez es donde más bien existe la escasez y existe lo que no se puede, no florece, Ajá, sí. no produce No más produce. bien. Ajá. Pero esa era la escuelita que quería Dios darle. Sí. Era por una escuelita que él lo iba a pasar. Pero ya llegaremos a esa parte. Empezamos con que van a ofrecer un cordero o un cabrito. Lo que más factible le fuera. De un año que estuviera como sanito, sanito, no tuviera ninguna tacha, no tenía ningún defecto. Nada, nada, nada. Recuerden que el sacrificio le costaba a esa familia un animalito. Un animalito. Que para ellos eso era muy valioso en cuanto a, pues, a lo que producía para ellos. O sea, que no era un sacrificio simplemente, pues, que no le iba a costar nada, les costaba. Pero no tanto como a los egipcios, que iban a perder un hijo, una vida, un ser humano. Y pues, y no quiero llegar tan lejos, y no voy a llegar tan lejos. Por eso tiene mucho sentido con lo que hizo Dios posteriormente. Ahí me quedo. Sí, pero el tipo lo cogemos ahorita. Lo agarramos. Acuérdate que van a ser librados. Después de esta prueba, el faraón le va a decir, lárguense. No le va a decir váyanse, lárguense. Van a ser libres. Va a comenzar entonces la nación de Israel. Pues ellos pues cogieron su cabrito, lo cogían el día 10, lo chequeaban, no tiene ningún defecto, guárdame eso ahí, como dice alguien por ahí. En la casa lo dejan guardadito 4 días. Y el día 14 era que se inmolaba. Se mataba, se asaba. Era cordero o cabrito asado a fuego. A fuego. Lo engordaban. No, eran 4 días lo que iba a estar. Lo cogían del rebaño, vamos aquí, paquiti. Lo están limpiando. Estaban limpiando, correcto. Pero ¿qué significa Pascua? Nadie ¿qué significará la Pascua? Esa palabra, ese término. ¿qué No es la significa? Navidad con los guindalejos. No tiene que ver con nada con arbolitos, Navidad. Nada de eso. Ah. Las Pascuas son en marzo, Las Pascuas rojas. No hablemos de Pascua roja, pues. Esos No son esos- azules, son rojas. Esos son Blancas. Ah, blancas son cosas también. que se inventaron, creo yo. Porque las Pascuas florecen todo el año. No. No. Sí. La Pascua crece durante todo el año, es en el mes de noviembre que cogen el color rojo. Exacto. Pero siempre, 6 meses. hasta donde ¿verdad? tengo entendido, si se cultivan
están todo el año. Sí, se cultivan, ellas están verdes. O sea, el color es verde. En noviembre más o menos es que entonces se le cambia el color de la hoja. Octubre. Pero ¿qué significa aquí, en este contexto? No era un pacto. No, la palabra Pascua. En términos de un tiempo donde La Pascua significa pasar de largo, pasar por alto, pasar por encima. ¿Y qué fue lo que hizo el heridor cuando pasaba y veías las manchitas de sangre en la puerta? Pasó por encima, para seguir de Pasaba largo. por el largo, no entraba ahí. Ese es de los míos. Sí, ahí no hay peste. Ahí no hay peste. Los hebreos van a hacer un sacrificio. Ahora, ¿cuáles son los detalles de ese sacrificio? Había unos detalles que tenían que cumplir. Fíjate, ya dijimos los del día, tenía que estar 4 días guardado ese animalito. Que lo iban a asar. Y si sobraba algo, había que destruirlo quemándolo completamente. Imagino yo que tendrían su fecha. Y ese día, Ese día. lo que pasara ya para el otro día, lo que sobraba, había que quemarlo. No se guardaba nada. Nada. Ya tenían su fecha específica. Ujú. Tenían que comerlo con pan sin levadura. ¿Han probado ese pan? Sí, aquí se ha probado. Es un pan sabroso. Aquí entre Nidia y Ari hicieron una vez, hicimos la Santa Cena con pan sin levadura. Nítido. Bueno, si tú lo querías, estás aparte. Y se le conoce ese pan como el pan de la aflicción. Y tenían que comerla con hierbas amargas. Eso yo nunca lo he comido, yo no sé qué yo sabrá eso. Amarga. Pero, Una lechuga que te amargue. pero que era símbolo de las amarguras que habían pasado en la esclavitud en Egipto. Todo era para que recordaran. Todo Se era mantuvieran propósito de cada recordar. año, cada década, cada siglo, que recordaran. Lo otro, que dice que tenían que comérselo deprisa. Para que no se ¿por qué? pudriese. ¿Por qué deprisa? Ahora voy. No solamente deprisa, sino que tampoco podían quebrarle ningún huesito al cerdo o al cabro. Cacho, el cerdo, ¿tú quieres que te maten? ¿Tú Al- quieres que los al cerebros cordero, te guinden? Por de que- Cacho. Asado, pensé que... Ya tú estás pensando en el cerdito a la varita en Navidad. Estamos hablando de la Pascua verdadera, ¿viste? Qué barbaridad. Ah, El dedito de mi Quiere dañar la cabeza este hombre. tenían que comérselo de pie. O sea, parado, no era sentarse a comer. Y tenían que comérselo completamente vestidos como si fueran de viaje. Con sus zapatos puestos, sus túnicas, vestiditos. ceremonial. Ajá. Eso no se, sí, ceremonialmente. Ahora, ¿por qué tenían que comérselo vestido? ¿Por qué tenían que comérselo de pie? ¿Por qué tenían que comérselo deprisa? ¿Ah? Porque iban a salir de Egipto. Come y vámonos. Porque si se sientan, se quedan dormidos como yo me quedo en una silla. Eso es así. Eso es así. Sí. Ese es el detalle. ¿Ah? No podían saltarse. No se para. No, porque es lo que una persona... Lo que estaba estipulado. Tenían que medir lo que se comiera una persona común y corriente. No mirando a Manuel ni al pastor. No, porque si no era un cabrito para cada uno. Es casi mismo. José, no te sientas No, yo no me como un cabro. aludido. No te sientas aludido. Pero esa era la función, esa era la mentalidad de lo que tenían que hacer, preparados para arrancar. Bien, entonces, esta celebración, ¿cuántas veces al año la iban a hacer? ¿Ah? Una vez al año. ¿Y con qué compara, Copelón? ¿Con qué otra fiesta a la vez se va a celebrar la Pascua? Hay dos fiestas que se están celebrando ahí, juntas. Exactamente. Era la Pascua
y los 7 días de los panes sin levadura. 7 días comiendo pan sin levadura. Y el primer día de la semana iba a haber santa convocación, o sea, todos se reunían. Y el séptimo día, cuando terminaba, también había santa convocación. Todavía ellos lo hacen. Pastor, pero el pan sin levadura No crece, ¿cómo es el panamey? Pampita, es flat. No crece el pan sin No, levadura. No por eso crece. es que hemos hablado en el caldo del cabrito. Fíjate, puede crecer un poco, pero no crece No. como el pan sin levadura. No, eso es así. Es imposible que el pan sin levadura. Mira, eso es lo que hacen así, vuelve y se va. Esta festividad es importante, ya que enfatiza no solamente la libertad del pueblo hebreo, sino que subraya la importancia pedagógica de la festividad, porque como esto era perpetuo por generación en generación, cuando se reunían a celebrar la Pascua, ellos tenían que dar el memorial, tenían que darle la historia de lo que había pasado para que los hijos lo fueran grabando. A través de los hijos y los hijos. Y eso era todos los años, les repiten la misma cosa, igual que aquí en las Navidades, todos los años con la misma cosa. Allá era todos los años repitiéndoles historia para que supieran, para que recordaran de dónde habían venido, de dónde Dios los había sacado y hasta dónde los iba a llevar. Eso era como perpetuarlo. Perpetuarlo, esa festividad. Esa festividad. Y otra cosa que se destaca es que con esta festividad había coinonía, porque la familia se reunía, la familia toda en una casa, ahí se reunía todo el mundo. Eso era parte de esa tradición que ellos llevaron a cabo. Pero ahora vamos a ver los tipos, ahora vamos a ver qué representaban, vamos a ver qué simbolizaban muchas de estas cosas. El cordero sin tacha, en plenitud de vida, guardado durante 4 días. Jesús es nuestro cordero. Jesús estaba 33 añitos cuando lo treparon a la cruz. Jovencito, en la flor de su juventud. Así se fue. Jesús entró el primer día que empezaba la fiesta de 4 días antes que empezara la fiesta de la Pascua, entró a Jerusalén y ese 4º día él celebra la Santa Cena para el otro día morir en la cruz. Primera de Corintios 5:7, alguien que lo busque rapidito. Primera de Corintios 5:7 y Juan 1:29, cualquier otra persona. No puse muchos versículos aquí, pero en el próximo sí hay muchos. La segunda parte. Sí. Y yo he tratado de reducirlo, pero como quiera, no se puede. 5-7. Sí, 1 Corintios 5:7. Aquí la tiene, Yolanda lo tiene. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Y Juan 1:29. Ari, ¿No? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tiene. Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero fue sacrificado como sustituto por los pecados de la gente. Y en este caso de los primogénitos de la familia de los hebreos, y que la carne se utilizó para pintar el dintel. Porque la paga del pecado es muerte, pero por la sangre nos libraron, los hebreos se libraron de ella. Cuando alguien les mencione, o indirecta o directamente,
que qué Dios tan malvado que mató a todos los primogénitos de los egipcios. Una, a ellos le dieron la opción, vamos a empezar por ahí, y ellos no aceptaron la opción del canje que se quería hacer con el pueblo de Israel, de liberarlos o no. Y dos, Dios le tocaba sacrificar lo más grande, que era al mismo Dios. O sea, y viene desde ese momento, ese principio, esa razón de ser de la Pascua. O sea, que aunque no le tocó en ese momento sacrificar lo más importante, que era el Hijo de Dios, Era su hijo, sí. o sea, a él también le tocó desprenderse de lo más grande. Que había creado. Después de eso fue que el pueblo egipcio vagó 10 años ¿De qué? por todo Israel, ¿o no? No, después de eso, el pueblo hebreo vagó 40 años por el Fueron hasta más, desierto, ¿verdad? pero las razones fueron otras. Ah, ok. Por poca vergüenza. Ahora, si ustedes se recuerdan más atrás, Por Somorra y Gomorra. más atrás, No, ¿Qué es? Abraham Ah, tuvo que también sufrir una prueba de ofrecer en sacrificio a su hijo, ¿verdad? Su hijo. Pero en el momento del sacrificio, Dios puso un sustituto. ¿A quién le dio de sustituto Dios a Abraham para la ofrenda? Un cordero. Un cordero. Ahora aquí podemos entonces ver que para nuestra salvación Dios también está ofreciendo, como dijo el pastor, otro sustituto, que fue su Hijo Jesús. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. No hay ninguna. y, Qué y bueno. ahí están viendo detalles de cómo el plan de Dios, desde que Adán pues cometió el error de fallar y acarreamos toda esa situación de pecado, Que no fue Adán, fue Eva, más bien. fue Adán tomó la decisión. Sí. Porque si Adán Se le hubiera da cabeza. tomado Pero otra Eva- decisión, Pero Eva fue la que lo Se le dio la lo gana. sedujo. Eva no sedujo nada. Nosotros tenemos la autoridad, el libre albedrío como lo tenía Adán. Eso es así. Y si él hubiese actuado de otra manera, quizás lo hubiese ¿Dónde bendecido estabas a ella. tú? Si él hubiese tomado otra decisión. Pero tomó la que no era. ¿Dónde Y quizás lo hubiese hecho yo estabas tú? también, así que yo no lo juzgo. Fue error. No lo juzgo tampoco. Pero que ya el plan de Dios se estaba trazando, porque que ocurrió con Abraham, Isaac, fue antes de todo esto. Sí, antes. Y ya ven que están simbolizando lo del cordero por un hijo. O sea, la palabra no está hecha por estar, la escritura no está escrita por estar escrita. Aprendamos de todos estos eventos para que veamos que había un plan desde el principio. Y lo no más- vino a última hora. Y lo más bonito de todo esto es que si tú te pones a pensar, estos no fueron eventos que pasaron ahora en octubre y después lo otro pasó en noviembre y después no, hay entre medio de los, no hay años, hay en muchos casos siglos, de diferencia de una cosa y otra. O sea que estuvo una mano poderosa, una mente sobrehumana fue el uno que pudo planificar y acomodar todo esto para que ocurriera. Por el Por eso es que bien de existe- la humanidad. Por eso es que existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Y Testamento. eso lo vamos a ver ya mismito. Puede que no en esta, pero en la próxima. Ahora, al cordero o al cabrito no se le quebró ningún hueso. A Jesús, ¿cuántos huesos le quebraron montado en la cruz? Ninguno. Ninguno. Sigue haciendo la comparación. La sangre del cordero se utilizó para marcar la casa y que el vengador pasara de largo. ¿Y qué sucede con el creyente que pone su fe en Cristo, en su sangre, y la sangre de Cristo lo lava de toda culpa? ¿Qué sucede con ese creyente? Se salva. Se salva. Igualito. Siguen las congruencias.
Había que hacer el cordero completamente. ¿Ilustrando qué? ¿Qué te podría ilustrar que quemen el cordero completamente con Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Murió, completó lo que él tenía que completar. ¿Dónde lo completó? Allí en la cruz. El sacrificio de él fue completo. Y fue más brutal que ser quemado. Eso es así. Dice que el cuerpo de Jesús se convirtió en una llaga. Molido fue. Y fue molido. Imagínate aquel sol que hacía allá arriba. ¿Ah? Y él todo herido. Pues está quemado. Eso es así. Los hebreos comieron la carne esa noche para tener fuerza para iniciar su peregrinaje hacia donde iban, hacia Canaán. Eso se entiende, ¿verdad? Ok. Ahora, nosotros, los creyentes, por medio de la comunión con Cristo, Él nos da la fuerza para nosotros poder seguirle los pasos. Porque lo hacemos cuando estamos agajados con Él. Cuando nos soltamos un poquito, resbalamos como en cáscara de guineo. Si perdemos la fe. Pero ya eso es individual. Eso es cada quien. Él no te obliga. Como dijo el pastor, tenemos el libre albedrío. Tú escoges a la derecha o a la izquierda. Él no te condena. Te condenas tú mismo. Y yo no pierdo la fe. Pues estás ahí con Él. Firme. Y dijimos que comerlo de pie, deprisa, vestido, era porque estaban listos para el momento de irnos. Y nosotros en nuestra comunión con Cristo. ¿Por qué? También tenemos que como los 10 vírgenes listos, el aceite hasta el listo, tope no y sabemos con extra al lado, llegue. porque para la boda hay que estar ready. Eso es así. Se fijan en todas las congruencias que se fueron desarrollando de una cosa que idearon antes de la fundación del mundo. Ya este plan estaba preparado. Pero es que el mundo está lleno de congruencias. Y de incongruencia también. Por eso. Pero la única congruencia que en este momento nos interesa, que nos llevan a la salvación, que nos llevan a la vida eterna, son estas. Ahora, vamos a pasar a la cena del Señor. ¿Dónde se celebró la cena del Señor? ¿Pero dónde fue? ¿Dónde Jesús celebró la última cena? En una casa. En una casa. ¿En qué pueblo? Estamos en Jerusalén. Estamos a celebrar la fiesta de la Pascua. Ok. Pero antes de llegar allí, vamos a Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 8. Del 1 al 8, perdón. Éxodo 24, del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad
de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Ese es el primer pacto que hizo Dios con su pueblo. Ya ellos habían recibido todas las ordenanzas, habían recibido los 10 mandamientos. Ahí quería llegar el pastor. Ajá. Moisés fue quien dijo los 10 mandamientos que Dios le dijo que le predicara al pueblo. Dios se lo dijo a Moisés, Sí. y Moisés vino y se los dijo al pueblo. Es correcto. Después volvió y subió al monte, Y volvió y subió. y allá entonces Dios le dio las tablas con los mandamientos escritos. Correcto. Hasta donde yo tengo entendido. Hasta ahí fue. Y el pueblo dijo: obedeceremos la palabra del Señor. 2 veces se lo dijeron y los consagraron con sangre, porque todo pacto se firmaba ¿con qué? Con Con sangre. sangre. ¿Y qué significaba eso? Firmarlo con sangre. Que si alguien violaba el pacto, ¿qué le podía pasar? Eso es así. Eso es así. Lo único malo que a través de este pacto los hebreos pues no obedecieron el pacto. Vamos ahora a Jeremías. Pastor, Ajá. los hebreos eran medio ateos. Cabeciduro, terco, 400 años con los No egipcios. creían en nadie. Ni en ellos. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31. 31. Versículo 31. Jeremías 31, 31. Y dice, Ya no, pero ahí dice, ¿no? ajá, Jeremías 31, Queda muy rápido. 31. Y dice, Jeremías, después de Isaías, antes de Lamentaciones Antes de Apocalipsis, y después de Génesis. 31 que 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Un nuevo pacto que viene, no ha llegado todavía en cuanto a la historia que estamos leyendo. Dios va a renovar su pacto. Va a quitar aquel. Y ahora con el pacto nuevo van a venir bendiciones y promesas. Pero no ha llegado todavía. Ese pacto no ha llegado todavía. Dice que lo va a hacer luego. Vamos a De su llegada. de lo que él va a hacer.
Él va a hacer. O sea, en estos momentos que se está escribiendo en Jeremías, está el pueblo deportado, está Babilonia, si mal no recuerdo. Pero ellos van a volver arrepentidos de todo lo que hicieron. Mentira, ellos nunca se arrepienten de lo que hacen. Los babilonios, de hecho, Babilonia nunca se arrepintió. No, de pero nada. los israelitas los deportaron hacia Babilonia. Después con el tiempo volvieron otra vez y volvieron a construir la ciudad, el templo, etcétera, etcétera. Pero la gente sigue con las mismas malas costumbres. Pero vamos a Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. 8:4. Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, Hasta el 13. los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sigo? Al 13, sí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ok, aquí estamos en el libro de Hebreo. Ya pasó la muerte del Señor y eso, pero quería que llegáramos aquí porque aquí nos da la luz de que para que llegara esto tenían que pasar unos sucesos. Por ejemplo, dime. Que violaron el pacto que se había hecho. Los primeros violaron el pacto que había. Entonces había que hacer otro pacto. ¿De quién está hablando en este pasaje? De Cristo. De Cristo. Aquí estamos hablando de Cristo, nuestro mediador. Ahora, si te fijas, si Dios ponía a Jesús desde el Antiguo Testamento, Jesús no podía ser sacerdote. ¿Por qué? Si Dios ponía a Jesús desde el Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús no podía ser sacerdote?
para ser sacerdote, ¿a qué tribu tenían que pertenecer? Leví. Leví. Vino Jesús de descendencia de Leví, Judá. de Judá. Por lo tanto, él no podía ser sacerdote. Tenían que pasar unas cosas diferentes para poder utilizarlo. Ese es uno. También, este escrito nos indica que cuando escribieron a Hebreo, todavía el templo de Jerusalén existía. Acuérdense que el templo de Jerusalén fue destruido en el año A los 70. 70. O sea que Hebreo se escribió antes del 70. ¿Quién escribió los hebreos? Estamos averiguando a ver quién fue. Aparenta ser Pablo, aparenta ser Pablo. Ok. Pero está tan dulce que por eso es que que lo dudan. está tan dulce. Es que Pablo tenía su característica de dulzura. Ujú. Ahora, fíjate que este pacto, ¿qué diferencia va a tener del primero? ¿Cuáles son algunos de los detalles que va a tener este pacto diferente al primer pacto? ¿Ah? No va a haber cordero. ¿Y dónde te van a escribir los mandamientos? En el corazón. Va a estar dentro de ti. ¿Por qué? ¿Y por qué ya aquí va a decir que va a estar por dentro? ¿Qué vas a tener por dentro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que Por es la eso- clave de la problemática en la gente sin Cristo en el Viejo Testamento, que podemos criticarlo, pero es que solamente la tenían frente a ellos, mi gente. Era difícil que la tuviera dentro de sus corazones y que la aplicaran sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa fuerza sobrenatural que solo habitaba después de venir Cristo, digo, hubo sus excepciones, claro está. Pero la promesa era para después y era para todos. Y ahora al estar escrita en los corazones se nos hace más fácil, no súper fácil, pero más manejable el lidiar y luchar contra nuestra propia carne y las acechanzas del enemigo. Pero es que en el Antiguo Testamento no existía tanta fe como existe en el Nuevo Testamento. Bueno, era más fe porque Jesús no había muerto por nadie, o sea que tenían que tener una gran fe. La fe entra cuando Dios trae a Jesucristo como hijo. No, La fe tú la tienes en el Señor. Y todo el mundo buscaba que y aquellos hombres de fe. tuvieran fe. Y a mí me lo Que das tú negro, creas Ari, en para que el no se Señor. pierda. ¿Dónde se vieron más maravillas de parte de Dios? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Que la veía todo el mundo. Porque andaba toda la congregación en el desierto. Los 2 millones de personas andaban en... Y veían... Oye, Pero es que estaban 24... dispersados. No. Están en el desierto. Salieron de Egipto y salieron todos en bonche. 2 millones. De día tenían una nube que los cubría para que pudieran caminar. Y de noche tenían una columna de fuego para alumbrarlos. Nunca los dejaron a oscuras. Ese es uno. ¿Quién abrió el Mar Rojo? ¿Quién abrió el Jordán para que pasaran? Y todo eso lo veía todo el mundo que estaba ahí, porque todo el mundo pasa. ¿Quién veía cuando Moisés rompía, le daba la piedra para que saliera agua? Todos lo veían porque estaban ahí. Pero eso está en el Nuevo Testamento. Eso estamos no en el Antiguo. en el Ahora en el Antiguo. Nuevo. Y muchos detractores dicen que es que el Mar Rojo en ese que hay una temporada que es bien bajito y que por eso pues pasaron pues. Espérate. Sí, espérate. Pero entonces ahí lo interesante es que si era bajito, pues entonces el milagro fue mayor porque ahogó a todos los egipcios y sus carros en un mar bajito. Así Eso que- fue una barbarie. Mira, tú sabes que yo me Sí, paso con Amando. esto en la cabeza también. Yo siempre digo las locuras benéficas de Dios. Y tú diste unas explicaciones. Simplemente Dios dijo, ábrete mar rojo. Y aunque el mar fuera como dice Félix, mira, No, como digo yo, no. Como dijiste, no, con lenguilargos por ahí. la explicación que tú dices, aunque hubiese sido así,
Usted sabe que un poquito de agua así... Ay, pero qué brutos son esa gente, ¿verdad? Que dijeron eso. Un poquito de agua así que cogiera a un montón de perseguidores del pueblo. Carruaje con caballo. Y los ahogara. ¿Me entiende lo que les quiero decir? A mí lo que me, perdona, a mí lo que me está es que cuando tú lo lees en la Biblia, te indica, pasaron en seco. O sea que no fue lapachando, en bache, en fango, en seco. Así que no solamente era abrir el mar, secó todo. Secar la tierra. Duraron horas en lo que Pasando. pasaban, horas, eso no fue de minutos ni segundos, son más de 2 millones de personas. Y después, cuando ya ellos pasaron, que venían Venían los egipcios, los perseguidores, más bien. se cerró, se juntó. Se cerró. Déjame terminar, que no me has dejado terminar. Yo digo, en la locura benéfica de Dios y abrió el mar. ¿Dónde rayos estaban aquellos pescados grandes, los tiburones y todo eso que no saben el beneficio de pasar en seco? Y lo otro es que tú dijiste que había de noche La columna de fuego, y de día. la columna de nube, ¿Para qué? Para beneficiar a a los quién. israelitas. ¿Acaso no son locuras de Dios Así es. y beneficios a la vez? Con todo el respeto. Sí. Seguimos entonces. Eres Dios. Este nuevo pacto brinda que los hijos no van a pagar las consecuencias de los pecados de los padres. No sé si ustedes se acuerdan que Dios decía que los hijos de segunda y tercera generación iban a estar pagando por los pecados de los padres. Aquí no. Aquí tú eres responsable de tus pecados, tú, más nadie. Voy a eso ahí. Ajá, Perdón. Todo el mundo es dueño de sus hechos. exacto. Ok, la gente confunde el entorno que se cría el niño y aprende las malas costumbres de todo el mundo, que eso se va pasando muchas veces de generación en generación, porque fue donde lo criaron, lo que el niño vio, ¿entiendes? Y eso pasó y el niño aprendió ese. Quizás en algunos no, pero la mayoría de las cosas buenas o malas que tú aprendes en donde te crían, mira, por eso era que Dios le mandaba al pueblo de Israel que le enseñara esto, porque esta generación, porque ahí es que el niño chupa Claro. y aprende. En este nuevo pacto va a haber mayor comunión con Dios. ¿Y cómo tú desarrollas la comunión con Dios? Orando, tú hablando con Él, agregando. Y de esa misma manera lo vas conociendo, además de leyendo la Biblia. No vas a tener a los a los sacerdotes y los fariseos que entremezclaban la Biblia con las cosas que ellos querían que tú hicieras. Las leyes de hombre, ya eso no va a estar, porque tu comunicación va a ser directa con Dios y ya vamos a tener el perdón de los pecados. Ok. Bueno. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. Cuando tú estás en tu cocina o en tu ducha y estás cocinando, ¿tú crees que puedes hablar con Dios y te escucha? Claro que Y sí. no te lo hice a ti. Ah, perdón. Yo creo que me estaba mirando a mí. Yo hice así. Ajá. Sacerdote, Espérate, pastor. no he terminado. Sí. Ajá, ponte Sí, acá. ella dice en cuál lugar, y yo digo, en cualquier lugar Dios está con ¿Tú nosotros. sabes por qué? Porque Momento de prueba. el Señor es nuestro Padre. Tú vas a conocer a tu familia cuando tú compartes con tu familia y vuelvo al entorno que te cría. Tú te crías en esa comunión. Señor, mira, ay, me duele la cabeza. Ay, Señor, qué alegre estoy. Ay, qué triste estoy. Y tú vas entablando una amistad y una comunicación íntima, porque a Dios tú le puedes decir, quizás no he visto un diente que se me hayan puesto mis dientes, pero a otros hermanos se le han hecho y se han ido externos. Y yo las he visto también eso. Pero yo lo que pasa es que ustedes no entienden lo que yo quiero decir. Porque es que él está diciendo una cosa, que la fe, si no era por los milagros que veían. Porque Abraham fue por fe. Vamos a la definición de fe.
¿Qué es lo que no se ve? Convicción ¿Qué de es lo lo que que no se se espera? Una convicción, la fe está dentro. Ahí. Pues ahí, Sí, no, pero, por ahí llegamos. Pero antes él me Usted dice sabe lo que no se está espera ahí. con visión de lo que no se No, ve. no, pero es que él me dice que no está ahí, que no era por lo que se veía. Cristo, no, Cristo. no, es en cuestión de la mayoría de las cosas de la De gente que creía, era por lo que veía. La En mayoría, ese momento, en en ese cuestión tiempo. de comparar los tiempos La de gente antes sí, con los de la ahora. gente sí. Pero ¿qué era lo que le decía Cristo a la persona? Tu fe te Tu salva. fe. Tu fe es la que te salva. Tu fe es la que Tú te creíste salva. en mí y tu fe te ha Ahí es salvado. que yo quiero En el Nuevo Testamento para acá, entonces es algo más espiritual, más interno. Más Sí, porque profundo. esto es acá. Pastor, le voy a traer un ejemplo que surgió en el 1964. ¿Ok? Está difícil. Hubo una persona en los Estados Unidos que lo sentenciaron a muerte y él siempre decía: yo tengo fe en Dios, que yo soy inocente, y lo sentaron 5 veces en la silla eléctrica y nunca lo pudieron ejecutar. Y eso era mentira. Ujú. Esa fue su fe. Y nunca lo pudieron ejecutar y lo tuvieron que soltar. Eso está bueno. 5 veces tratando y no lo lograron, pues Y mira. nunca lo lograron. Bien, pues quiero que anoten los siguientes versículos, porque quiero que los lean, que es lo que vamos a estar discutiendo la semana que viene, para que vean la